Iniciamos una nueva época, como lo comentamos anteriormente, en Centro Médico Samper, servidor Rolando Samper. Soy cirujano certificado y el día de hoy quisiera tocar un tema que para mí es preliminar y muy importante. Primero, la cirugía plástica requiere un equipo multidisciplinario, principalmente para que el paciente pueda tener un resultado favorable, pero sobre todo con mucha seguridad. Es indispensable contar con gente profesional en el área, específicamente de anestesiología. Y hoy en este programa vamos a iniciar precisamente con una entrevista con dos personas que para mí, aparte de que los conozco desde el punto de vista como amigos, son mis asesores en la parte de anestesiología, porque ellos ven anestesia en Centro Médico Samper. Quiero presentar al doctor Adelfo Baena y a la doctora Azul. Gracias, doctores, por estar aquí con nosotros. Y vamos a compartir el día de hoy un poquito sobre el tema que nos implica casi diariamente, afortunadamente, en este lugar. ¿Qué se necesitamos hacer para ser anestesiólogos? Para ser anestesiólogo plástico se requieren muchas cosas, pero para anestesiólogo es lo mismo, exactamente. ¿Se quisieran presentar, por favor? Sí, claro que sí. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, doctor. Somos anestesiólogos y estamos muy contentos de formar parte del equipo médico quirúrgico del Centro Médico Samper. Soy la doctora Su, médico anestesiólogo especialista. Hola, yo soy el doctor Adelfo Baena, también anestesiólogo. Gracias, doctor, por la oportunidad que nos brinda. Es excelente centro médico para poder brindar anestesias seguras y con calidad. También soy certificado del Colegio Mexicano de Anestesiología de nuestro país. Y a lo que nos preguntaba, doctor, pues de igual manera, para ser anestesiólogo, pues se requiere la carrera de medicina. Una vez que terminamos y concluimos la carrera en promedio en México, que lleva de 6 a 7 años, tenemos que enfrentarnos a un examen que es el ENAR para poder acceder obviamente a la especialidad de anestesiología, y de ahí se deriva una serie de subsedes o sedes que pueden realizarse como anestesiólogos. El objetivo principal es formar profesionales de alta calidad y capacidad para poder brindar calidad y seguridad a los pacientes que se someten a un procedimiento anestésico quirúrgico. Es correcto, y es fundamental, muy importante, como mencionábamos, porque muchas veces en la consulta a nuestros pacientes la primera duda que tienen es, oiga, ¿quién nos va a dar la anestesia? ¿Y qué tan segura es la anestesia? ¿Qué tipo de anestesia van a darme? Y es algo que yo resuelvo de alguna manera de primera etapa, pero que únicamente los profesionales como ustedes son los que van a acabar dándole al paciente toda la información necesaria, que es fundamental para que todo salga de manera correcta. Que además tenemos que tener nosotros la tranquilidad y seguridad a través de estudios que tenemos que solicitar definitivamente, y que en eso obviamente tenemos ya un protocolo bien establecido, tanto en la Universidad Mexicana como nosotros mismos como médicos. Sí me gustaría que nos platicaran un poquito más, porque este tema del temor a la anestesia, siempre les digo, ténganle miedo al cirujano, no al anestesiólogo, ¿no? Sí, claro. Pero es importante, ¿no? Entonces, ¿qué nos platican un poquito sobre la forma en la cual podemos llevar una anestesia en un paciente, ¿no? ¿Cuántos tipos de anestesias tenemos y para qué está indicado cada uno de ellos? De hecho, la anestesiología es una ciencia muy avanzada que pensó y se inició a finales del siglo XIX, en el cual se trataba y se define como la anestesia como la ciencia encargada de quitar el dolor, lo que usted comentaba, durante la cirugía y en el postquirúrgico, con la finalidad de salvaguardar la vida de cada uno de estos pacientes en el procedimiento. Entonces, sí es una ciencia compleja que es prácticamente trabajar en conjunto, la cuestión quirúrgica con la cuestión anestésica, y eso prácticamente nos hacemos una comunidad en cuanto a la seguridad de nuestro paciente para cualquier tipo de cirugía. Es importante aquí recordar que todos los pacientes, cualquier paciente, hasta nosotros como médicos que ingresamos a un quirófano, pues tenemos miedo, como usted lo dice muy acertadamente, doctor, de la anestesia, ¿no? O sea, voy a despertar, preguntas muy frecuentes que nos hacen cuando acudimos a una valoración preanestésica. Es la intención, obviamente, de evaluar la mortalidad de los pacientes. Es importante que antes de someterse a un procedimiento quirúrgico, un anestesiólogo obviamente acuda a valorarlo, a hacer una consulta preanestésica, dominamos nosotros, porque es un pre antes de la anestesia, y con esto obviamente en base a su condición clínica del paciente, en base a su grupo etario, a las comorbilidades que llega a presentar este paciente, se elige la técnica anestésica. Hay diferentes técnicas anestésicas, doctor, como usted lo comentó, para fines prácticos, para que ustedes lo puedan conocer. Pues hay anestesia en el Centro Médico Samper, lo que realizamos, anestesia local más sedación, anestesia regional, anestesia general, pero si quieren ahorita en el transcurso de esta entrevista podemos ir platicando cada una de ellas, los riesgos, beneficios, a lo que nosotros como anestesiólogos nos llegamos a enfrentar.
Todas las anestesias que brindamos pues son seguras, porque para eso nos capacitamos, por eso repetimos la palabra de personal altamente calificado, emitidos por universidades, los títulos y cédulas profesionales, y somos sometidos también a exámenes para garantizar obviamente la actualización de los anestesiólogos para brindar una mejor calidad y seguridad de los pacientes. Sí hacemos obviamente seguridad en las anestesias, pero ¿a qué nos enfrentamos los anestesiólogos hoy en día? Pues para provocar una anestesia en cualquier ser humano a nivel mundial requerimos utilizar fármacos. Estos fármacos no los fabricamos nosotros, lo hace la industria farmacéutica, y es ahí donde pues un personal calificado conoce los eventos adversos de los medicamentos, y una vez conociendo los medicamentos que van a ser administrados a un paciente, pues nos exponemos a estos riesgos, a estos eventos adversos, en los cuales obviamente tenemos que tener las competencias para saber si administramos este medicamento, qué nos puede llegar a presentar en ese ser humano y qué podemos contrarrestarlo para que al final del procedimiento quirúrgico el paciente salga con un excelente manejo anestésico quirúrgico y se vaya satisfecho obviamente del por qué ingresar. Son muchísimas dudas, muchas que nos hacen en una valoración preanestésica, doctor. Obviamente pues son familiares a los que también tenemos que aclarar las dudas, porque no nada más al paciente, sino también a familiares. Pero bueno, continuamos con esta. Y yo creo que sí es importante esa comunicación previa, porque efectivamente con esa valoración preanestésica le aclaramos todas las dudas al paciente, que son dudas desde la mínima hasta una duda que en muchas ocasiones eso le da la seguridad de decir, totalmente, yo sí me quiero operar. Fíjense que algo que es fundamental en nosotros en cirugía plástica, para empezar, ninguna cirugía es necesaria. Y se los digo yo, y a lo mejor puede ir en contra de mi propio trabajo, pero yo no lo veo así. ¿Por qué no es necesaria? Porque un paciente en cirugía plástica no debería o no debe ser arriesgado a un procedimiento que no esté indicado o que no reúne las características apropiadas, necesarias para poder llevarlo a cabo. Por eso la importancia de reunir un equipo multidisciplinario, en este caso con nuestros médicos anestesiólogos aquí presentes, que de alguna manera vamos a procurar que la esfera en donde se encuentra el paciente sea totalmente compaginada, no solamente con ellos, sino también con el equipo de enfermería que contamos, tanto en el preoperatorio, en el transoperatorio y finalmente en el postoperatorio, como lo acabo de mencionar. El tema importante aquí, que es fundamental, es por qué la anestesia. La anestesia básica está diseñada, ustedes pueden aclarar más este punto, para lo dijo la doctora, para control del dolor. ¿Sí? Y tenemos algunos procedimientos combinados con especialidades que podríamos tener un poquito más de cuidado en el postoperatorio, como dejar mejor un catéter, ¿sí? Que a veces los catéteres en la espalda, desafortunadamente, también tenemos por ahí una serie de ideas, ¿no? De que me picaron la espalda, después tuve problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay dos tipos de anestesia, que es la regional, que se aplica en la espalda, y cada una tiene una indicación muy clara. En la parte de abajo les vamos a pedir que sus dudas que tuvieran nos las vayan haciendo llegar y vamos a ir resolviendo, si les parece, doctores. Claro que sí. Como el programa vaya transcurriendo el programa, en este momento estamos grabando, pero va a ser transmitido y vamos a contestar todas sus preguntas que tuvieran ustedes con muchísimo gusto. ¿Qué me pueden platicar acerca de ese mito también de que en la espalda mucha gente no quiere ponerse un catéter en este caso, ¿no? Que es un bloqueo? De hecho, como lo dice muy acertadamente, doctor, el objetivo de provocar una anestesia regional, la palabra regional es porque una región solamente del cuerpo es anestesia, de ahí el término de anestesia regional, solamente es una zona, no como la anestesia general que te duras por completo. Sabemos que la anestesia es la ausencia temporal de la sensibilidad. En esta ocasión de la regional, pues dejamos un catéter, doctor, para el control del dolor postoperatorio, pero sí son muchos mitos que llegamos a encontrar con las pacientes o pacientes que se someten a una anestesia regional, en la que nos comentan, ¿no? Después de la que me colocaron, cada que hace frío me duele demasiado la espalda, no me dejen este catéter porque me puede dejar con secuelas importantes, ya no voy a poder caminar. Es un temor obviamente que es muy, muy común en la sociedad, que se va a someter a un procedimiento anestésico, pero la intención obviamente de esta plática es poder obviamente aclarar esas dudas, esos mitos en los cuales obviamente son catéteres muy flexibles, que el daño es mínimo que pueda llegar a presentarse. Por eso lo tiene que realizar un personal altamente capacitado y calificado para evitar obviamente ese tipo de complicaciones. Pero sí es muy importante mencionar que el dejar un catéter es simplemente los anestesiólogos un procedimiento a ciegas. No podemos ir dirigiendo, pues con rayos X no tenemos una vista de resonancia magnética para ir colocando. Es absolutamente sensibilidad del médico capacitado. Es de obviamente
años de práctica, de estar haciendo una residencia, guardias, para que obviamente uno vaya sensibilizando esas manos, para que obviamente no existan complicaciones. Por eso existe la literatura, hay que estar estudiando de manera constante, actualizándonos. Este catéter lo que nos va a ayudar en los pacientes es a minorar por completo el dolor. Se deja con la intención de ayudar obviamente a que el paciente en el postoperatorio no presente un dolor importante o nulo en absoluto, pero no es la intención dañar. Nunca ningún médico creo que practicamos la medicina Jamás. con la intención de dañar, como lo dice Hipócrates. No dañar es la prioridad, obviamente no lo hagas con la intención. Entonces, qué bueno que tenemos este espacio como anestesiólogos que nos permite para que también pueda ayudar un poco a nuestro gremio de anestesiólogos en aclarar esos mitos y dudas que llegan a presentar los pacientes con este catéter. Si me pica la espalda me va a quedar el dolor. No es así. Obviamente introducimos agujas muy delgadas en el que obviamente atravesamos ligamentos muy centrados, muy capacitados en base al conocimiento que tenemos. La intención no es dañar y este catéter es inocuo en el ámbito de que no va a dejar secuelas permanentes. Le vuelvo a repetir, si este catéter emigra obviamente una fibra nerviosa y puede llegar a rozarla, es ahí donde podemos llegar a presentar una secuela importante, pero podemos revertirla también con medicamentos, en los cuales el paciente se recupera en la mayoría de los casos en caso de que se presente al 100%. Este tema y es importante, doctor, porque ustedes trabajan además con otras personas como ginecólogos, y cuando hablamos de los anestesias regionales, yo sobre todo en la parte que es lipectomías, contornos corporales, liposucción, aumento glúteo con grasa, incluso algunas prótesis mamarias, podemos trabajar perfectamente con una anestesia regional, que es el bloqueo epidural que estamos mencionando. Y aquí es importante mencionarles, y creo que todavía aumentar un poquito esta información, de que todo lo que hacemos nosotros es muy distinto a la parte cuando es obstetricia. Porque la parte obstetricia también se ocupan catéteres, claro, pero la diferencia es que hay por un bebé que no puede ser bajo ninguna forma farmacológicamente atacado, es la palabra correcta mejor, o que tome medicamentos, y por eso se pone, digámoslo así, en vivo y a todo color, que lo que el paciente pudiera estar, a diferencia que lo hacemos nosotros. En nuestra área, y creo que la doctora nos puede explicar un poquito más, ¿qué hacemos para que el paciente no sienta ni siquiera el piquete? Yo siempre le digo, lo que van a sentir más es la canalización, y a veces ni eso. Sí, exactamente. No es cierto, ¿no? Sí, muy cierto. Todas las pacientes llegan con un grado de ansiedad muy importante, en los cuales el hecho de entrar a un quirófano, simplemente por el hecho de pisar quirófano, aumenta el grado de ansiedad. Entonces nosotros tenemos algunos medicamentos, que son las benzodiazepinas, para disminuir esa ansiedad. Y bien, usted lo dice, una vez que se canaliza, que efectivamente, lo que también siempre les comento, el dolor más importante de una paciente es la canalización. Sí. Y ya posteriormente pasamos esos medicamentos, que son medicamentos ansiolíticos, que nos disminuyen ese proceso de ansiedad, y que cuando nosotros colocamos una anestesia regional, como usted decía, una anestesia regional, en este caso utilizamos generalmente un bloqueo subaracnoideo o peridural, que es una anestesia mixta, ni les molesta. Entonces prácticamente se quedan completamente relajados, hablamos siempre con ellos, siempre estamos informando en todo momento a la paciente, y como usted comentaba, ese catéter después se convierte en la amiga del catéter del mejor amigo del paciente, porque le quita por completo el dolor. Y es tan amigable prácticamente como se utiliza con anestésicos locales, entonces no tenemos efectos secundarios como tal importantes, y nos ayuda a quitar por completo el dolor. Se puede colocar ese catéter mediante dos aditamentos, ya sea por jeringa, en el cual colocamos anestésicos locales y vamos aplicando en determinado tiempo, o bien como por medio de una bomba elastomérica. Esa bomba elastomérica va liberando gradualmente ese anestésico, 2 mililitros por hora, en los cuales son los necesarios, que pueden ser de 2 mililitros por hora o de 5, pero son los necesarios para quitar por completo el dolor. Entonces, afortunadamente ya tenemos esa tecnología. Sí, es una maravilla. Sí, es una maravilla la tecnología del catéter, que uno lo adora. Yo, en mi experiencia, me colocaban el catéter después de una cirugía, y eran 5 días y no me lo quería quitar. ¿No? O sea, y no tenemos como tal un efecto secundario. Bien comentaba el doctor que en muchas ocasiones el catéter puede migrar, pero lo más frecuente que el catéter migre es de que siento una pierna más adormecida que la otra, que se quita por completo ese efecto al retirar el catéter. Es importante eso porque el paciente durante el proceso que nosotros estamos teniendo se encuentra sedado. ¿Qué quise sedado? Que
aunque puede estar dormido, también puede estar un poco consciente. Así es. Y de repente nos ha pasado, estamos en cirugía y el paciente está prácticamente roncando. Así es. Y de repente se despierta y dice, estoy escuchando todo y estoy viendo todo y estoy sintiendo todo, ¿no? Sí, claro. Es importante, y siempre lo hacemos recalcar en este caso, que la anestesia regional que se está aplicando va a quitar el dolor como tal, pero a veces no la sensación del tacto o que sienta. Por eso resulta muy... Y eso puede mejorar, se puede cambiar aplicando un poco más de medicamento, seguramente, o metiendo más al paciente en un plano más profundo, ¿no? Pero sí es importante eso, porque después de todo ese procedimiento, a veces el paciente se desespera porque dice, es que no puedo mover mis piernas. Se trata precisamente de que no muevan las piernas, para que no salgan de quirófano para empezar. Sí. No, no es cierto, pero sí es fundamental que el paciente se quede tranquilo, relajado. Y esos efectos estamos manejando, que son productos de medicamentos, todos son pasajeros. ¿Es correcto lo que estoy comentando? Sí, de hecho, eso es muy acertado, doctor, porque obviamente la anestesia regional, como lo comenta, pues eso de no mover las piernas, nosotros lo entendemos como un bloqueo motor, en el que no, obviamente, la sensibilidad, el movimiento de los músculos no se pueden presentar. Es la incomodidad en ocasiones, por eso hacemos una valoración preanestésica con la finalidad de disminuir en esa entrevista con el paciente antes del quirófano ese grado de ansiedad, ¿no? Que disminuyan esa cuestión de qué me va a pasar, qué puede suceder, qué me vas a hacer, qué me vas a aplicar. Pues en relación a la técnica anestésica empleada, obviamente en una valoración preanestésica en base a la condición clínica del paciente, podremos decidir obviamente qué tipo de anestesia. El grado de ansiedad, pues obviamente vamos a ir midiéndolo en base al medicamento que vaya requiriendo. Somos muy abiertos con los pacientes, obviamente hay pacientes que me dicen, no me pongas nada, yo quiero estar consciente al 100%, o sí, dame un poquito, yo quiero estar durmiendo. Cada paciente es distinto porque obviamente hay quienes son muy curiosos de estar en un quirófano porque es algo novedoso, algo nuevo. Pero el tema al final del día es la calidad y la seguridad del paciente, el brindar y garantizar obviamente tu anestesia segura, en el que obviamente el paciente se sienta completamente garantizado que vamos a estar trabajando todo el tiempo con ellos, al pendiente de todo el tiempo que dure su anestesia. Es un monitoreo el que hacemos cuando ingresamos al quirófano, colocamos pulsioxímetros, colocamos obviamente monitoreación en su corazón, brazalete, temperatura, procedimientos invasivos, monitoreo invasivo en ocasiones, si lo ameritamos obviamente los procedimientos, y esto pues obviamente da un poco más de tranquilidad al paciente cuando uno le explica, oye, voy a colocar aparatos, no te espantes porque te estamos colocando dichas cosas, este cable para qué es, esto que funciona, me está apretando esto demasiado, es lo que nos hemos enfrentado, e ir aclarando obviamente esas pequeñas o grandes dudas que llegan a tener los pacientes con la finalidad obviamente de garantizar que su anestesia va a estar brindada por profesionales de la salud, estamos altamente calificados y siempre recordando obviamente que manejamos medicamentos y que estos medicamentos, bien o mal, pueden llevarnos a un éxito o algún evento adverso que se pueda llegar a presentar, pero echar a mano de otras técnicas para disminuir esos eventos adversos, ¿no? Entonces, tenemos varios tipos de sedaciones, que puede ser una sedación muy superficial o una sedación más profunda. ¿De qué depende? Del tipo de procedimiento quirúrgico. Entonces, nosotros valoramos también, cuando llega el paciente de quirófano, aunque nos diga el paciente en la valoración preanestésica, estoy muy tranquilo o muy tranquila, entra a quirófano y es un mar de nervios, pero mar de nervios de que está temblando, no puede hablar, empieza a llorar. Nos ha tocado pacientes de la angustia de que, claro, desafortunadamente, son crisis de ansiedad algo desconocido. Entonces ya de eso nosotros valoramos el tipo de medicamento que utilizamos, qué tipo de ansiolítico, algún tipo de narcótico que también nos ayude para prácticamente mantener a ese paciente en un adecuado plano anestésico, no tenga ningún recuerdo desfavorable y tampoco dolor. A mí me encanta esa parte porque siempre los pacientes regresan por más anestesia, no nada más por la cirugía, que también se sintieron tan a gusto que la pasaron, y la experiencia que llevan es totalmente distinta a lo que vemos, platicamos. Claro. Hay procedimientos en los cuales yo no tengo ni siquiera o doy la oportunidad al paciente de elegir qué tipo de anestesia. Hay procedimientos en los cuales se requiere una anestesia general completa, como es una rinoplastía. Una rinoplastía es un procedimiento en el cual yo voy a operar junto con el otorrino o por solo estéticamente un área que es una vía respiratoria y que obviamente procuramos, y así nos va, no sangrar absolutamente nada. Pero, ¿qué pasa si el paciente pudiera tener un sangrado en ese momento por cuestiones
a lo mejor propias del tejido, etcétera, que no me ha pasado, pero sí lo he visto en otros lados. En ese momento, mi paciente, si se encuentra sedado únicamente o en su defecto con pura local, ya tenemos una anestesia local, podemos un riesgo incluso de asfixia, ¿no? Por eso ahí siempre es con una intubación y como debe de proceder esto. Y ahí vienen los mitos sobre la anestesia general, ¿no? Los mitos que de repente por ahí me acuerdo de alguna película, lo anduve buscando, incluso voy a seguir buscándola, donde el paciente está intubado y de repente se despierta, abre los ojos y empieza a ver a todo el mundo y le dice, oye, quítame el tubo porque no puedo hablar, ¿no? Sí. Pero ¿cómo no puedes hablar con el tubo, no? Eso no es un mito que las pacientes llegan pidiendo, es que voy a despertarme de la anestesia, doctor. No podría ocurrir porque volvemos a repetir que es otorgado por profesionales altamente capacitados, en los cuales obviamente esto sí es algo pues fuera de la realidad, porque un tubo endotraqueal es un plástico de silicón que ingresa, obviamente escucha un poco agresivo quizá ahorita y eso me vas a colocar, pero eso se aclara obviamente en una evaluación preanestésica. Este tubo obviamente ingresa a tu cuerpo en tus vías respiratorias, que es principalmente la tráquea, cuando ya estás completamente dormido, ausencia total de tu alerta. Obviamente la intención obviamente es colocar este tubo cuando tú ya tienes pérdida del conocimiento, en el que obviamente ya no tienes ninguna sensación de dolor, ausencia completamente de la realidad, sonidos, todo eso ya se pierde en la anestesia general y ocupamos un tubo como lo acaba de comentar en la película, en el que va directamente en la tráquea, atraviesa cuerdas vocales y esto ya imposibilita realmente el poderlo, en caso de, o sea, no me imagino que llegara a ocurrir en la vida real, pero imposibilitaría el poder emitir un sonido, porque obviamente ese tubo endotraqueal pues va adaptado acorde al tamaño de esta tráquea, se hace una evaluación preanestésica, tenemos índices predictivos obviamente para intubación, y que obviamente en base a esto pues definimos el tipo de anestesia que vamos a colocar. Hay diferentes tubos, hay tubos muy delgados, hay tubos un poco más rígidos, pero esto es un mito tal cual como usted lo comenta, doctor. Sí. Y el utilizar medicamentos para anestesiólogos, pues nosotros lo vivimos aquí en Centro Médico Samper, que gracias por la oportunidad de estar aquí. Hacemos farmacovigilancia, hacemos tecnovigilancia. Este paciente que tenemos pues va para la sesión del comité de farmacovigilancia en este establecimiento y que esto nos ayuda también a que también pues la población entera sepa que en este centro nos preocupamos obviamente en el que este medicamento emitido por un laboratorio pues mejore la calidad de los medicamentos en México y que no seamos una plataforma para estar administrando medicamentos a por mayor a los ciudadanos mexicanos, sino que obviamente la intención es que hacemos farmacovigilancia para que reportemos ante las autoridades pertinentes este rash que provocó en ese ser humano y que el día de mañana ya no queremos más rash por este medicamento, ¿no? Es importante mencionar que el Centro Médico Samper, si me permite, doctor, está preocupado por brindar calidad en la atención clínica, seguridad en sus pacientes y que este caso que se presentó, pues obviamente, gracias a Dios y afortunadamente había gente competente que pudimos remitir esta complicación a un evento adverso con el conocimiento indicado y que vamos a sesionar para que no quede, pues se presentó por este fármaco, sino que también COFEPRIS actúa ante este laboratorio porque está provocando esta sustancia, este rash en el ser humano, ¿no? Tenemos la ventaja de que en este Centro Médico Samper activamos el comité de farmacovigilancia y tecnovigilancia en base a la norma 220 y 240 respectivamente, y esto nos ayuda y contribuimos obviamente como un establecimiento comprometido con la calidad de seguridad de los pacientes para que cada día pues tengamos mayor seguridad en cada procedimiento anestésico, doctor. Correcto. Tenemos más de 10 comités aquí entre ellos para poder tener la seguridad y la realidad para todos nosotros. Fíjense que cualquiera, lo digo con los hechos reales, a través de un curso de 6 meses a un año y a costa de internet puede ponerse a operar cirugía plástica. El cirujano plástico reconstructivo que lleva 12 años de carrera y está preparado precisamente para llevarla. Pero en la parte de anestesia nadie tiene competencia en esa parte. No es tan sencillo como nos está dedicando ahorita, dar una anestesia a un paciente. No cualquiera a través de internet lo puede hacer, ni en 6 meses tampoco. Por eso para mí la importancia de contar a gente capacitada, siempre lo he dicho, buena parte de lo que yo hago, del resultado que obtengo, de lo que ofrecemos todos como pacientes, depende de mi equipo y en este caso más
de la parte de anestesia. Yo quisiera agradecerles a ustedes por esta entrevista que tenemos el día de hoy, nuestra primera, después de muchas, y las dudas que tuvieran, insisto, háganoslas saber. Se trata de que ustedes estén informados, bien informados, y lo más importante, con la gente capacitada en el área que están ustedes buscando, que es cirugía plástica. Muchas gracias. Gracias.